Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Isabel Quispe Castillo y el día de hoy a mí me tocó hacer lo que es la fisiología del sistema renal. La actividad 5 representa la glucosa a través de proteínas transportadoras. Bueno, antes de pensar el ejercicio bueno, antes de ir a la introducción, nos ponen tres objetivos donde nos dicen que tenemos que entender lo que son los conceptos de reabsorción de las proteínas transportadoras, las membranas apicales, la membrana vasolateral también, el transportativo secundario, la facilitada y bueno, todos estos términos son esenciales para poder entender cómo se da el proceso de reabsorción. También comprender cómo funcionan las proteínas aportadoras en la glucosa y cómo ayudan a que no se filtre y no se elimine en lo que es la parte de la orina. Y también nos dicen comprender el concepto básico de máximo de transporte de glucosa, que es cuando se alcanza la máxima resolución y por qué es que la glucosa normalmente no la tenemos presente en la orina. Okay. Entonces, siguiendo con la introducción, primero nos mencionan un poco de lo que es la reabsorción, donde nos dicen que es cuando se absorbe este movimiento de solutos y el agua filtrada desde la parte del lumen hacia los túbulos renales de regreso al plasma. Y bueno, si es que no hubiera esta reabsorción, excretaríamos estos solutos y esta agua filtrada que luego lo vamos a necesitar nosotros para mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo, o sea, la homeostasis. Luego también nos mencionan que, bueno, como sabemos, la glucosa es un carbohidrato, es un monosacárido, no es muy grande, por lo que se va a filtrar fácilmente del plasma hacia lo que es la cápsula de Bowman, la parte del riñón, como la parte de filtrado. Y bueno, para garantizar que esta glucosa se reabsorba, lo que se van a usar son proteínas transportadoras de glucosa que van a estar normalmente en la membrana del túbulo proximal de la nefrona. Y bueno, esta cantidad de proteínas transportadoras es limitada, es constante, es fija en cada cuerpo humano, por lo que si es que hay demasiada glucosa que se vaya a filtrar, no van a aumentar esta cantidad de proteínas transportadoras, sino que se van a saturar y luego la glucosa se va a ver expulsada en lo que es la orina. Luego también nos dice que explican cómo es que se da esta reabsorción de la glucosa, que primero la glucosa se absorbe con el transporte activo secundario a través de la membrana apical de la célula del túbulo proximal y luego va a salir de la célula tubular mediante el proceso de difusión facilitada en lo que es la parte de la membrana apical. Y bueno, las proteínas transportadoras que van a hacer estos dos procesos se le van a llamar proteínas extramembrana y van a ser necesarias para que transporte esa glucosa desde la parte del lumen, desde el inicio de la nefrona hacia los espacios intersticiales, que es el final del proceso de la reabsorción. Y bueno, eh, luego nos dicen que la actividad, lo que vamos a hacer nosotros es examinar cómo va a variar, el efecto de cómo variamos la cantidad de proteínas transportadoras de glucosa que tenemos presentes, qué pasaría si es que lo disminuimos, si es que lo aumentamos, y que también nos mencionan que es importante saber que en cada cuerpo de nosotros tenemos un cierto límite, una cantidad constante fija de proteínas transportadoras. Y nuevamente, si es que la glucosa es demasiado alta y se filtra demasiada glucosa, no se va a poder reabsorber toda y lamentablemente va a tener que ser expulsada a través de la orina. Y eso ya condicionaría a un problema en el organismo de la persona. Y bueno, el equipo que vamos a usar en este simulador son un simulador de la nefrona en un espacio intersticial entre la nefrona y los túbulos capilares peritubulares, y una parte va a ser el drenaje que va a simular como si fuera la vejiga urinaria, y la parte de abajo lo que vamos a tener es un cuadrito como una caja con todas las proteínas transportadoras de cómo va variando la concentración de glucosa, si es que lo aumentamos, si es que lo disminuimos. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el prelab quiz, que es un quiz que se va a dar antes de que iniciemos el experimento. Y nos dicen, el procesamiento renal de la glucosa en la glucosa plasmática, ¿qué normalmente no incluye? Bueno, como sabemos, los riñones tienen varias funciones y dentro de ellas las principales son la de reabsorción del agua filtrada, de solutos que vayan a usar el metabolismo y también de filtración de desechos o de ácidos que no vamos a usar para nuestro cuerpo. Entonces, la que no sería la que sería incorrecta, la que no ocurre, sería la excreción. No secreta, el riñón no secreta nada. Luego nos dicen cómo es que la hormona antidiurética ADH afecta el proceso renal de la glucosa plasmática. Bueno, primero hay que saber que esta hormona antidiurética ADH lo que va a hacer en el riñón es regular el equilibrio del agua.
o sea, va a actuar sobre la parte de los túbulos colectores y va a aumentar lo que es la reabsorción del agua desde el filtrado hacia la sangre. Entonces, en sí este proceso, bueno, esta hormona no tendría nada que ver, no está relacionada directamente, no está relacionada con la glucosa. Así que la respuesta correcta acá sería la C, que no tiene un efecto directo con la glucosa porque no interviene. En la pregunta 3 nos dicen, la reabsorción de la glucosa en la nefrona incluye, primero nos menciona el transporte activo secundario a través de la membrana basolateral en los túbulos proximales. Es incorrecto porque, como sabemos en la introducción, el transporte activo secundario se va a la membrana apical. Luego en la B nos dicen el transporte activo secundario a través de la membrana apical en los túbulos distales. No, porque también se mencionó que este transporte activo secundario no se da en los túbulos distales, sino que se da en los túbulos proximales. Luego nos dicen la difusión facilitada a través de la membrana apical de los túbulos proximales. No, porque el proceso de difusión facilitada se da en la membrana basolateral. Y por último nos dicen el transporte activo secundario a través de la membrana apical de los túbulos proximales. Sí, eso es cierto, porque cuando se da la glucosa se absorbe, primero pasa por el transporte activo en lo que es la parte de la membrana apical a través de esos túbulos proximales. Entonces sería la D. Ok, ahora hay la última pregunta. Nos dice, dado que estas proteínas transportadoras son necesarias para transportar la glucosa de la parte del lumen hacia la nefrona de los espacios intersticiales, ¿cuál sería falsa? ¿Cuál afirmación sería falsa? Primero nos dicen, existe un límite de cantidad de glucosa que puede ser absorbida en la filtración. Así es, la glucosa que se va a reabsorber es limitada dependiendo de cuántas proteínas transportadoras tengamos. No va a ser muy alta, sino que va a tener siempre un límite. Nos dice, la glucosa excesiva en la filtración es eliminada de la orina. Sí, es cierto, porque cuando ya no hay más proteínas transportadoras que puedan resolver esa glucosa, lo que se va a hacer es expulsarla a través de la orina. Luego en la C, cuando todas las proteínas, cuando toda la glucosa están atados a lo que son las proteínas transportadoras en este proceso, ¿se ha alcanzado el transporte máximo? Sí. Cuando se usan cuando toda la glucosa usa todas las proteínas transportadoras, significa que ya se alcanzó el transporte máximo, por lo que ya no se va a poder transportar más glucosa, ni se va a poder reabsorber más. Y luego nos dicen, el número de proteínas de glucosa en la nefrona puede ser alterado si el cuerpo necesita. No. ¿Por qué? Esta será la respuesta. Porque, como mencionamos, la cantidad de proteínas transportadoras de glucosa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es una cantidad limitada, constante, es fija. Por lo que si por algún otro motivo tenemos un exceso de glucosa, esta no se va a reabsorber. Y lo que va a pasar es que se va a ver eliminada en la orina y a lo largo esto va a traer problemas ya internos de cada persona. Y bueno, ahora vamos a guardar y vamos a ir a hacer lo que es el experimento. Ahora, continuando con el experimento, nos dicen que primero notemos que el número de transportadores de glucosa está en cero. Es cierto, está en cero, o sea que ahorita no hay ningún transportador de glucosa porque no debería haber ninguna reabsorción de glucosa. Y que la concentración del fluido intersticial está en su máximo punto, que es 1200, bueno, que esa es una cantidad normal que hay en todos los cuerpos humanos. Y que le debemos estar para iniciar lo que es la filtración. Vemos que se va a mover el soluto a través del espacio intersticial y el fluido que se vaya a utilizar va a regresar a través de los capilares peritubulares. Va a pasar la cápsula de Bowman, el túbulo distal y vemos que la concentración de glucosa, que era al principio 6, va a seguir siendo la misma en la parte del túbulo distal. Guardamos los datos y vemos en efecto que sigue siendo la misma porque no hay ninguna proteína transportadora que pueda llevar esa glucosa para poder hacer el proceso de la reabsorción. Le vamos a vaciar vejiga, que ese es nuestro simulador de vejiga y esa es la cantidad de orina que sale, y nos pone la pregunta, ¿por qué la concentración de la glucosa es igual en la cápsula de Bowman y en la vejiga? Bueno, básicamente la misma porque no hay ningún transportador de glucosa que pueda llevarlo para hacer la reabsorción como mencioné anteriormente. Entonces la cantidad de glucosa pues no puede ser absorbida si es que no está la presencia de estas proteínas transportadoras. Sería la B. Sigamos. Una pregunta de predicción. ¿Qué pasaría
con la concentración de glucosa en la vejiga urinaria si es que se añaden estas proteínas transportadoras en la parte del túbulo proximal? Pues básicamente lo que pasaría sería que la concentración inicial que empezó en la cápsula de Bowman va a disminuir en el túbulo distal y en la parte de la cantidad de la vejiga, que cuánto glucosa tenga. Así que la glucosa lo que va a hacer es disminuir. La concentración de glucosa disminuirá. Listo. Ahora nos dicen que añadamos a 100 lo que son las proteínas transportadoras. Añadimos a 100, lo añadimos con la estación de la parte de la membrana del túbulo proximal. Le damos a Start. Va a venir la sangre, va a traer la glucosa que empezó en 6. Luego va a ir viajando y en la parte del túbulo distal vemos que ya bajó a 4.29. Igual en la vejiga también está en 4.29. Significa que lo restante ha sido reabsorbido y ingresado nuevamente a la célula. Guardamos los datos y vemos que si coincide con los datos 4.29, 4.29 con 100 proteínas transportadoras de glucosa. Lo vaciamos la vejiga y luego quiere ver el efecto de si seguimos incrementando esas proteínas transportadoras. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que debería pasar es que esta cantidad de glucosa debería seguir disminuyendo hasta que alcance su transporte máximo cuando esté en 0. Nos dice que añadamos hasta que lleguemos al número 400. Entonces vamos a ir con 200 proteínas transportadoras. Pasa por la membrana del túbulo proximal, le damos a empezar. Viene la cantidad de sangre, vemos que empieza con 100 nuevamente en la cápsula de Bowman y en el túbulo distal ya disminuye a 2.57. Es una cantidad mucho menor que la anterior. ¿Por qué? Porque estamos usando el doble de estas proteínas transportadoras. Le damos a Recordata para guardar los datos y vemos que sigue bajando de acuerdo aumentamos la cantidad de transportadores de glucosa. Ahora añadimos a 300, primero vaciamos la vejiga, la vaciamos y luego añadimos a 300. Insertamos nuevamente esas 300 transportadoras en la membrana proximal, le damos a empezar, en esa parte de la membrana va a pasar y vemos que en el tubo distal debería disminuir menos que el anterior y sí, 0.86 es un valor mucho menor a 2.57 porque se está usando 100 proteínas transportadoras más. Guardamos los datos, vemos que sigue disminuyendo, lo vaciamos y ahora vamos a usar 400 proteínas transportadoras. Si estamos en estos valores, lo que debería pasar es que ya no haya esa concentración de glucosa que empieza. En el tubo distal sería 0 y eso significaría que toda la glucosa que está pasando por nuestro riñón va a ser reabsorbida para que lo podamos usar en el metabolismo celular. En efecto, acá sale que en el tubo distal es 0 y también en la orina tenemos 0 concentración de glucosa. Lo que quiere decir que ya alcanzamos el transporte máximo de glucosa. Le damos a vaciar vejiga y nos preguntan: ¿se ha alcanzado el transporte máximo en este experimento? Como le expliqué, sí. ¿Por qué? Porque ya llegó a 0 la concentración de glucosa, lo que quiere decir que ya en este número 400 son suficientes las proteínas transportadoras para que pueda resolverse toda la glucosa que había entrado al riñón. Y guardamos las preguntas y acá ya hemos terminado lo que es la parte del experimento. Ahora vamos a ir con lo que es el post-lab quiz, que es un quiz posterior al experimento. Y nos dicen: ¿en qué región de la nefrona se encuentran las proteínas transportadoras? Bueno, como vimos, ellos cuando entran las proteínas transportadoras entraban en la parte de la membrana del túbulo proximal, así que sería la B en el túbulo proximal. Luego, en la 2 nos preguntan si es que la concentración de glucosa en el filtrado excede la capacidad de transporte de las proteínas transportadoras. ¿Qué significaría? ¿No? Bueno, primero nos dice: la nefrona se reducirá la cantidad de filtración que ocurre en los glomérulos. No. Básicamente, cuando la concentración de glucosa excede este transporte, la capacidad de transporte de los transportadores, lo que se daría es que este exceso de glucosa debería ser expulsado y excretado en lo que es la orina a través de la vejiga. Y bueno, como sabemos, si se excede, significa que ya se han usado las suficientes proteínas transportadoras que tiene el cuerpo, por lo que ya se habría alcanzado su punto de transporte máximo.
Entonces sería la respuesta la D, que es alcanzado el transporte máximo. Y en la 3, ¿por qué la glucosa aparece en la orina de pacientes diabéticos que no han sido tratados? ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes diabéticos, ellos por la condición que presentan, normalmente su glucosa es alta en su sangre. Y si no son tratados va a ser mucho más alta, no tienen algún tratamiento con insulina o alguna condición que les haya dado su médico. Entonces esta glucosa no se va a reabsorber toda y el exceso va a salir por la orina y es por eso que encontramos la presencia de esto. Entonces, la respuesta sería la C, de que hay una cantidad excesiva de glucosa en su filtrado. Listo. Guardamos y ahora vamos a pasar con lo que son las preguntas de... En esta hoja de preguntas nos mencionan, ¿qué pasaría si la concentración de glucosa en la vejiga urinaria, si se incrementa lo que son las proteínas transportadoras de glucosa, ¿no? ¿Qué va a pasar si es que aumentamos este número de transportadoras? Y bueno, recordando que en el experimento también nos preguntaron qué pasaría y contestamos de que esta concentración de glucosa disminuye. ¿Qué va a pasar si se aumenta? Pues si es que se aumenta esa cantidad de proteínas transportadoras, lo que va a pasar con la glucosa es que va a empezar a disminuir, ya que van a haber suficientes transportadores para que pueda pasar a reabsorberse esta glucosa. Entonces podríamos responder que a medida que se añaden más transportadores de glucosa, se va a facilitar esta reabsorción, ¿no? Entonces, si añadimos más proteínas transportadoras, se dará una mayor reabsorción de la glucosa para que el cuerpo pueda usarlo en su metabolismo, ¿no? Si se da una mayor reabsorción, hay una menor concentración de glucosa en la vejiga. Listo, siguiente. ¿Qué tipo de transporte se utilizan durante la reabsorción de glucosa y dónde ocurre? Bueno, ese sería recordando lo que vimos al principio, en la parte de la introducción, donde nos mencionaron cómo se da este proceso de reabsorción, donde primero la glucosa se va a absorber mediante un transporte activo secundario en lo que es la membrana apical de las células del túbulo proximal y luego va a salir de las células tubulares y van a, mediante este proceso de difusión facilitada en lo que es a todo lo largo de la membrana vasolateral. Entonces, primero ocurre el transporte secundario en la membrana apical y luego sale de la célula, hacia la célula, perdón, a través de lo que es la difusión facilitada en la membrana vasolateral. Bueno, en toda la parte de la membrana vasolateral. Entonces ponemos acá mejor. Primero se da un transporte activo secundario en la membrana apical y luego va a salir hacia la célula mediante lo que es la difusión facilitada de la membrana en la membrana vasolateral. Luego, número 3. ¿Por qué la concentración de la glucosa se convierte en cero en ese experimento? ¿Por qué es que esta concentración al final vimos que en la vejiga llegó a ser cero? ¿Por qué? Porque la cantidad de proteínas transportadoras que nosotros usamos, que fue en ese caso 400, ha sido suficiente para que toda esa glucosa se pueda reabsorber. Y si hay una reabsorción completa de la glucosa, pues ya no va a haber ninguna glucosa que se vaya a eliminar en la vejiga. Entonces, ¿por qué es que se dio? ¿Por qué se convirtió en cero? Porque las proteínas transportadoras fueron suficientes para reabsorber toda la glucosa presente. Lo que, si se reabsorbe toda la glucosa, pues no hay alguna concentración de glucosa que se vaya a expulsar en la orina. Y bueno, la última pregunta nos dice, una persona con diabetes de tipo 1 no puede producir insulina en su páncreas y una persona con diabetes tipo 2 que no es tratada no responde a la insulina que se hace en su páncreas. Entonces, en estos casos, ¿por qué
por qué nosotros esperaríamos encontrar glucosa en la orina de esa persona. Ya, tenemos a dos personas, uno con diabetes tipo 1, otra con diabetes tipo 2, una que no va a producir insulina, por lo que no va a tener cómo regular su cantidad de glucosa en la sangre, y la otra pues una persona que no se trata, por lo que igual va a tener incluso más cantidad de glucosa en su sangre. Entonces podemos decir que en estas dos personas tienen una glucemia que está elevada, o sea, tienen demasiada cantidad de glucosa en la sangre, y bueno, la capacidad de sus proteínas transportadoras que van a tener ellos en sus riñones pues se va a ver saturada, se va a ver excedida, porque estas proteínas transportadoras van a tratar de reabsorber toda esta glucosa, pero no se va a poder dar toda la reabsorción porque es demasiada la glucosa que hay presente en sus riñones, es excesivo, excede. Entonces, si no es reabsorbido esta glucosa, lo que va a pasar es que va a ser expulsada a través de la orina, y es por esa razón que nosotros vamos a encontrar glucosa en la orina de estas dos personas. Y entonces, ¿cómo responderíamos? Porque no hay suficientes proteínas transportadores de glucosa en los riñones para que pueda ser reabsorbida. Hay una cantidad excesiva de glucosa. No hay suficientes transportadores, están saturados, ya no pueden reabsorber, entonces se expulsa, en el caso de estas dos personas, la glucosa a través de la orina. Le damos a Submit y acá tenemos guardado nuestras preguntas, todo lo que hemos respondido hasta acá. Y bueno, eso sería todo el experimento. Si queremos guardarlo, lo guardamos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por mi parte y espero que les haya gustado este video. Como que hayan entendido esta explicación de cómo funciona la reabsorción de la glucosa a través de las proteínas que van a transportar esta molécula. Gracias.